Mariana Cabello. ¿Cómo te va? Ella es miembro del Triunvirato de la Juventud Peronista, ¿sí? Bueno, ¿cómo estás primero? ¿Todo bien? Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por tenernos en cuenta. Quiero mandarle un saludo a mis compañeros del Triunvirato y a los compañeros de la JP. Y bueno, gracias por el espacio, me parece súper necesario. Bien. La idea es un poco darle un poco de prensa a la juventud. Este espacio es así, en este caso en términos políticos, pero siempre tratamos de hacerlo en cuestiones económicas y en cuestiones de cultura. Han venido artistas al espacio de los chicos descorchados, siempre vienen, pero puntualmente a patas arriba hemos tenido la participación de músicos anteriormente. Pero bueno, ante esta contienda electoral, hay muchas preguntas que hacerle a un espacio que ya ha tenido el poder por mucho tiempo en la provincia de San Juan, pero que de alguna manera ha tenido problemas y este triunvirato, que a mí por lo menos me llama la atención y me gustaría preguntar, es de alguna manera un poco la garantía de la unidad en una época bastante convulsionada. Lo fue cuando se comienza, de hecho antes de que se renueve el partido, se renueva la Juventud Peronista en el marco de un triunvirato. Cabe destacar que la figura del triunvirato no empieza con el que está actual, sino que es una modalidad de conducción de la JP que se viene teniendo desde hace muchos años. Bien. Entonces nosotros fuimos como el primer sello de esa unidad que se dio el año pasado cuando se reestructuró el PJ. Así que un poco sí, nosotros y nosotras en realidad siempre entendimos que las disputas no eran generacionales nuestras. De hecho, en el Congreso donde se designa la nueva estructura de JP, no solo el triunvirato, toda la estructura, tuvimos que mocionar para que pudieran ser parte de la estructura compañeros que no estaban afiliados porque hasta habíamos tenido problemas de afiliación. No solamente compañeros que no vivieron la interna del 2019, del 2020 en realidad, sino gente que se estaba sumando a militar, entonces sentíamos que teníamos la responsabilidad de resguardarle, si se quiere, los sueños a esos pibes y pibas que no tenían por qué vivir en una contienda o en ciertas internas que no entendían, que no eran parte de la agenda. Tarde, exacto, llegaban muy tarde, o sea, llegaba tarde yo, claro. que vengo militando hace 8 años, bien. Digo, no va a llegar tarde un pibe que se suma a militar en la última elección. Entonces, bien. Un poco con mucha responsabilidad sentíamos que nuestro rol era cuidar esa generación. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 27. 27, bien. ¿Qué distancia ves hoy entre las personas? Bueno, me decís que militás hace 8 años. Sí. 19 años empezando 18, a militar. 18, 19 años. Bien. ¿Qué distancia ves de aquí, más allá de la distancia del tiempo, obviamente, entre esta generación que consideramos joven todavía, que está, obviamente estamos dentro de la juventud actualmente, pero hay gente que está en esa posición de comenzar a militar hoy y quizá hoy tiene 18 y 19 años? ¿Qué distancia ves? ¿Qué diferencia hay cuando vos empezaste a militar? Muchísimas. La primera, yo creo que lo que hace que un pibe o piba de 18, 19 años, como decís vos, empiece a militar, y lo digo porque tengo contacto y estoy muy cerca de esos pibes y pibas, es justamente la necesidad de plantear algo distinto, o lo que ellos me dicen, plantear algo distinto a lo que su generación piensa que está bien. Digo, venimos, a nosotros los jóvenes se nos castiga mucho, sobre todo en el peronismo, ¿no? Con que Milei ganó gracias al voto joven. Sí. Entonces, esos pibes sienten la necesidad de decir, bueno, este auge que se armó, esta cuestión, esta ola, no me representa, no me siento parte, y en eso empezaron a mirar y vieron al peronismo en una oportunidad de sentirse representados en algo, en un proyecto, y es ahí donde se empiezan a acercar y empiezan a militar. No me parece muy distinto al panorama donde yo empecé a militar, porque yo empecé a militar con el gobierno de Macri, digo, en una situación muy parecida. Creo que es un poco una cuestión distinta. Los pibes que me forjaron a mí, digamos, generacionalmente, que son un poco la juventud de la década ganada, la que se formó con el Flaco, con Néstor y Cristina en La Nación,
se formó creyendo en un proyecto de país, en un proyecto de provincia. Hay otros que nos sumamos porque ganó justamente un proyecto de país que no nos hacía sentir parte y nos sumamos a militar por eso. Defendiendo banderas que son las que ataca Milei, mucho la defensa de la educación pública, por ejemplo, la defensa de la salud, el tema de discapacidad, digo, cuestiones muy sensibles, creo que son las principales banderas por las que los pibes deciden militar en el peronismo. Eso es hoy representa ese eslogan de campaña que han acuñado para estas elecciones, como la fuerza para defender a San Juan. ¿Qué es lo que crees que hay que defender? Mira, nosotros creemos que justamente la oposición en el Congreso es el peronismo, tiene que ser el peronismo. Creemos que por ahí los diputados del gobernador, por ahí no se distancian mucho. Digo, ahora en época electoral se han querido marcar algunas distancias con respecto a la línea del gobierno nacional, pero nosotros creemos que en su mayoría coinciden y que terminan votando cosas que terminan perjudicando a la provincia. Entonces, nuestra propuesta de defender San Juan es justamente eso. Queremos legisladores que defiendan los intereses de la provincia. Bien. ¿Cómo se dirimen esas cosas? Porque, por ejemplo, una de las frases, al menos que yo he visto en las redes sociales, que tiene que ver con el lanzamiento de esta nueva fuerza, o sea, en realidad es una fuerza conocida, en realidad que ha cambiado de nombre. Dice, cortemos con la complicidad de un gobierno provincial que vota en base a acuerdos y negaciones con el gobierno nacional, dejando de lado los intereses de la gente. Hace poco, por ejemplo, Cristian Andino dijo que apoya el RIGI y, por ejemplo, Sergio Uñat votó en contra del RIGI. ¿Cómo se dirimen estas cuestiones en el interior o no forman parte de la agenda? Mira, de la agenda de juventudes sí, y eso me parece importante destacarlo. Nosotros sentimos que el peronismo por ahí, y esto es una crítica generalizada, no solo el peronismo de San Juan, creo que el peronismo nacional, sentimos que ahí, sobre todo en épocas de campaña, hubo mucho quilombo con el tema de cierre de listas en todo el país. San Juan no fue la excepción tampoco, pero sentíamos que la discusión seguía pasando por una cuestión de nombres y no pasaba por una cuestión de proyectos. Bien. O sea, lo que nosotros estamos intentando hacer, no solamente en campaña, queremos continuar con esta línea, donde se abre el debate a decir, bueno, cuál es justamente esa línea política que el peronismo tiene que defender adentro del Congreso y que los legisladores que entren sean fieles a esa línea. O sea, me parece importante. Y en esto no solamente juventud, hay también una mesa de compañeros intendentes que hoy están muy mal con el tema coparticipación, que son la mayoría de las intendencias que las mantuvo el justicialismo. Entonces hay muchos temas en la agenda que las tienen que dirimir puertas adentro porque es la garantía de que efectivamente quien entre, que es un esfuerzo colectivo, porque nadie entra por motus propias, sino que tiene que ver con toda una construcción colectiva, sea fiel a esa línea política que tenemos que construir entre todos y todas, donde seguramente van a haber cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, pero bien, es importante que el debate internamente se dé. Bien. Entiendo que esta unidad política que se ha logrado, de la que han formado parte, entiendo, como juventudes, y que ahora, bueno, tiene a estos 3 candidatos para, bueno, representar a San Juan, tiene alguna proyección un poquito que va más allá de estas elecciones, ¿verdad? Mira, desconozco cuáles son las proyecciones de los compañeros candidatos. Entiendo que ellos tienen una construcción propia, digo, los 2 compañeros varones que van en la lista de titulares empezaron a generar esta construcción que se vio reflejada en que los 2 fueron candidatos a vicegobernador en las elecciones pasadas. Bien. Y una compañera que es intendenta, que está en su segundo mandato. Calculo que sí es una plataforma, pero que en realidad quien entre, por ejemplo, el Cristian, que es el más posible a entrar, tiene un congreso picante, digo, y se lo he dicho a él también. O sea, es entrar a la Cámara y de cierta manera ponerte a dar la discusión ahí. Después, si tenés tiempo, veremos en el 27.
Pero sí, algo que tenemos en cuenta, y lo decimos desde el año pasado, es no hay 27, sino hay 25. Entonces, para instalar o para generar, digamos, una expectativa a nivel provincial en el 27, tenemos que hacer una muy buena elección ahora. Bien. ¿Qué lugar le queda? Porque yo, al menos, a ver, en diferentes, bueno, tengo contacto con gente del peronismo, jóvenes algunos. Hubo hace un tiempo, y es algo también es parte de la contraofensiva que tiene hoy el espacio libertario para atacar puntualmente a todo lo que no sea liberal. Básicamente Sí. decir que habla, bueno, del progresismo. ¿Qué espacio hay en la juventud para eso, ¿no? En las discusiones de ustedes? Porque, bueno, he visto que han renegado muchos, incluso dentro del peronismo, del progresismo, porque, bueno, de alguna manera, no sé, se atendieron cosas que no o que no resolvían quizá las cuestiones más pragmáticas de la gente, que tienen que ver en términos concretos la economía, cuestiones que están relacionadas a la vivienda, o cuestiones que, sobre todo eso, la cuestión económica. ¿Hay alguna discusión sobre eso, sobre la gradualidad del progresismo que debe tener el peronismo hoy? Sí, creo que es un debate por ahí. Depende de quién te lo diga, un poco por qué apunta específicamente a la idea del progresismo. Específicamente hablando del gobierno nacional anterior, creo que un poco la crítica era no podemos estar discutiendo por ahí, no sé, cuestiones como los no binarios en el DNI, cuando vos no tenías asegurado un piso de derechos básicos, como por ejemplo, no sé, el acceso al trabajo, que quedó sumamente Bien. vulnerado. Digo, y después empezar a hacer como cuestiones muy para la tribuna, y digo específicamente el DNI no binario porque fue darles un documento, pero después tenían sesgados un montón de derechos. De hecho, todavía ahora vos tenés la paridad y alternancia, por ejemplo, en las listas, y dónde queda el no binario. O sea, no está, o sea, tenés como ahí un derecho político que no está claro cómo lo podrían ejercer en el caso de querer conformar alguna lista, por ejemplo. Bien. Entonces, sentíamos que la crítica era mucho por eso. Digo, nosotros también, el progresismo entendido también como una crítica, si se quiere, al feminismo, nosotros somos un triunvirato de 3 compañeras. Bien. En ese sentido, entendemos que la lucha va a ser difícil, y me parece que no es un desafío solamente de la política, sino que es un desafío también de la sociedad. Bien. Y bueno, ¿y cómo afrontan ustedes como juventud peronista ese desinterés? Porque al parecer es como un paso más, o incluso resulta más grave que no sé, que ser que decante en ser un adversario político. Como me decís, estás reivindicando la, la militancia política de cualquier color que sea, ¿no? Sí. Mira, nosotros por el momento, yo siento, y esto quizás es una opinión muy personal, no sé si la puedo Eso llevar lo... al ámbito de juventud, es una opinión muy personal. Bien. Yo creo que es momento primero de enamorar a los propios, porque yo creo que entre esos apáticos también hay peronistas, o gente que votó al peronismo, o gente que en algún punto se sentía peronista, que quizás es más generacional de mi edad o un poquito más chico, pero que militó a Alberto y que no le gustó para nada lo que vio y se quedó decepcionado. Entonces me parece que es primero reforzar lo identitario, lo que nos hace ser lo que somos, que me parece que eso ha quedado golpeado inevitablemente. Entonces a mí me parece fundamental reivindicarnos identitariamente como peronistas, porque yo creo que nadie puede salir a enamorar cuando no está enamorado de algo. Y eso se nota cuando uno sale a hablar Bien. con la gente, se nota cuando uno intenta convencer. Yo creo que el mejor peronismo es el peronismo que está convencido de que su proyecto es el mejor proyecto, no el menos malo. Y yo esto lo recalco porque creo que en la última elección lo peor que nos pasó fue salir a militar lo menos malo. Nos hizo mal a nosotros internamente y nos dejó muy mal parados frente a la sociedad. No es la versión del peronismo que quiero, no es la versión del peronismo que convence, es la versión del peronismo que se ve derrotado antes de estar derrotado. Entonces, volver a sentirnos cómodos en donde estamos parados y salir a demostrar eso, si se quiere. Me parece que esa es la manera como de, por lo menos, que la gente nos vuelva a escuchar. No sé si que se convenza, pero por lo menos que nos abre el oído. Bien. Bien. ¿Y el para qué?
¿qué hay detrás de todo este trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? ¿Cuál es el paso que va más allá de lo electoral, digo? Porque ahora uno se prepara, milita y lleva adelante una idea, defiende una idea. ¿Qué hay después de eso, ¿no? ¿O eso se discute después o cómo es? Mira, creo que no es algo Porque orgánico, ¿no? bueno, claro, No yo es algo digo, que se va a dar. hay gente que tiene la memoria fresca de lo que fue, bueno, la última gestión nacional, y quizá hay más discrepancias en lo que refiere a lo que ha sucedido acá en la provincia de San Juan, con 2 elecciones a gobernador, con 2 resultados diferentes. Entonces eso de alguna manera queda uno desconcertado un poco, pero la referencia a nivel nacional queda como un gobierno que ha estado marcado por diferencias sustanciales y muy fuertes y profundas entre el presidente y la vicepresidenta, y bueno, bueno, básicamente todo lo que ya conocemos. Pero ¿qué hay después de eso? Quizá me puedes dar una visión personal, Ujú. si querés, porque por ahí yo entiendo que estás en una posición No, igual. que, que algún compañero tuyo puede tener una diferencia, ¿no? Mira, personalmente mi idea del para qué de todo este laburo, porque posta que es mucho laburo que no te lo paga nadie, al menos no monetariamente, quizás los compañeros te lo reconocen, yo creo que es abrazar una generación que creo que es la que en algún momento, si se forma, si hace las cosas como la tiene que hacer, si genera las expectativas suficientes, porque creo que después del triunvirato, por lo menos internamente, se generaron muchas expectativas sobre nosotras, sobre los pibes de la JP, por lo que despertábamos. El hecho de llegar a cualquier acto político y meterle la mística, el canto, del bombo, eso es algo que los compañeros más grandes te lo agradecían, algunos hasta con lágrimas en los ojos, porque era como decir, bueno, era sentirse de nuevo un poco más en tu casa y no a una cuestión netamente de un Un poco de acto. enamorar, eso que están hablando. Exacto, pero enamorar o sea, hoy el desafío quizás es resguardar esa generación, o ese personalmente siento que es mi desafío, resguardar esa generación, potenciarla, y que en el 2027, si bien no van a ser protagonistas, y esto no lo voy a decir a título personal, lo voy a decir a título totalmente colectivo, porque yo quiero ver a mis compañeros de JP en todas las listas de toda la provincia. Bien. Hay una dirigencia que se viene preparando. Quizás no son los más chiquitos, los de 20, pero sí los de que tienen mi edad, 27, 28, 29, que se viene preparando hace muchos años, que nunca estuvo en ningún cargo de relevancia de nada, pero que sí está preparado para dar una discusión, darla con seriedad, y darla dentro de su territorio, el territorio que militó siempre. Entonces, sería reivindicarlo principalmente desde ese lugar. Me parece que no sirve solamente estar y ser el piberío que vaya a hacer el aguante, sino también pasar el salto dirigencial de decir, bueno, estos pibes que tienen una construcción no se las reconoce con una palmita en la espalda diciendo, che, qué bien la juventud, Claro, sino qué bien que tocas el bombo. denle en el lugar. Claro. Digo, no es quemarlo poniéndole a la cabeza una lista tampoco, pero No, sí no. que empiecen a ganarle el camino para proyectarse con 30 y pico, 40 años a una intendencia, ¿por qué no? Bien, estaría bueno. Sería genial. Bueno, te agradezco entonces que hayas venido. Queremos conocer, bueno, a todos los referentes de los distintos espacios políticos para que hagan esto, ¿no? Una defensa o que de alguna manera proyecten su posición, bueno, en este marco de elecciones que se vienen, en la que, bueno, San Juan ya tiene sus candidatos y, bueno, ya la están militando muchos. Así que, bueno, te agradezco que hayas venido. Un gusto Gracias conocerte. a vos. Nos vemos. Bueno, José, te agradezco, José. Bueno, nosotros nos vemos la próxima semana, vamos a ver quién viene, quién nos dice que sí, porque hay gente que no responde, Bueno, así que no se asusten, nada más, así que bueno, están todos invitados a venir y participar porque este es el espacio y es la Casa de la Juventud, así que nos vemos el próximo miércoles.